asistencia y en honor a los que son bien puntuales, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de conversaciones en el Campanil, este ciclo de seminarios virtuales que organiza la Universidad de Concepción y su red de exalumnos, Alumni UDEC. Quisiéramos dejar en primer lugar con ustedes al rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra Rubilar, que nos va a dar un saludo de bienvenida. Rector, por favor. Muchas gracias, Marcela. En primer lugar, un saludo muy cordial, afectuoso a todos nuestros panelistas del día de hoy, a la doctora Paulina Astroza, a nuestra exalumna Jenny Pérez, a los profesores de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, a don Alberto Van Cleveren y a Juan Gabriel Valdés. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y la posibilidad de discutir acerca de temas tremendamente contingentes y relevantes para toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, acerca de cómo se modifican y cómo se restablece probablemente, tal como lo indica el título, este orden mundial a propósito de la pandemia. Un tiempo tremendamente difícil para las instituciones, un tiempo en el cual es difícil imaginar que va a haber instituciones a nivel internacional que van a salir completamente indemnes de esta situación. Un tiempo también donde las economías a nivel global, ¿no es cierto?, están en un proceso de transición. Hablamos de economías basadas en plataformas, y hoy día precisamente parte importante de los cambios que se han producido, al menos en el sistema universitario global, donde sabemos que más de 1.000 millones, o sea, del orden de 1.000 millones de estudiantes han emigrado hacia el uso de plataformas, por lo tanto ha obligado a las instituciones a transitar en forma muy rápida a estas nuevas modalidades, y con el esfuerzo global de entregar los mejores procesos formativos y educativos, ¿no es cierto?, durante este tiempo. Así es que agradecer a todos nuestros participantes, a todos nuestros espectadores, a toda la comunidad Alumni UDEC, que ya este horario del miércoles a las 6 de la tarde se está transformando en un clásico para la comunidad, como un lugar de encuentro. Precisamente el tema de hoy nos muestra la participación internacional, como nuestros ex estudiantes y personas integradas hacia la comunidad participan desde distintas partes del mundo. Ya, como se dijo, esta es la ocasión número 11 en que nos reunimos. Son más de 2.000 asistentes durante este periodo. Así es que dejarlos invitados a todos quienes participan como espectadores el día de hoy a que continúen incorporándose a estos ciclos de seminarios, y dejar abierta la oportunidad para contactarnos a través de la red Alumni a todos quienes deseen incorporarse. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por ese saludo. Quisiéramos compartirles cómo va a ser el programa de hoy, muy brevemente. Vamos a tener un espacio de conversación del orden de una hora y 15 por ahí. Vamos a dejar a Jenny a cargo de la conducción de este panel, y al final vamos a pedirle a Moira, directora de Relaciones Institucionales y de Alumni UDEC, que haga el cierre y que nos cuente cuál va a ser el interesante webinar que viene la próxima semana. Tenemos un hito extraordinario, algo para celebrar, que queremos también compartir con nuestra red de amigos y exalumnos de la Universidad de Concepción. Quisiera yo presentar brevemente a quienes son nuestros panelistas hoy. En primer lugar, a la doctora Paulina Astroza. Paulina es abogada. Si me puedes dar, por favor, la presentación. Gracias. Me lo sabía de memoria, Paulina, pero no quise improvisar. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Paulina es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, y es titular de la cátedra Joan Monnet de la Unión Europea hace muchos años, un referente en los temas de Unión Europea. Así que, Paulina, muchas gracias por aceptar y por sumarte a esta conversación que sabemos que va a ser muy interesante. También quisiéramos presentar a Alberto Van Cleveren, que es abogado, cientista político y muy conocido diplomático,
Entre otras, pusimos solo esta, que sabemos que ha tenido más destinaciones, pero fue embajador ante la Unión Europea, agente chileno ante la Corte de la Haya en la causa de la demanda marítima que tuvimos Chile-Perú, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actualmente también académico de la Universidad de Chile. Así que bienvenido, Alberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Presentamos también a Juan Gabriel Valdés, que probablemente no necesita mucha introducción, doctor en ciencia política, conocido diplomático, ex embajador, entre otros, ¿no? en Estados Unidos y Naciones Unidas. Pusimos algunos de los que son relevantes para el momento actual. Ex ministro de Relaciones Exteriores y hoy director de Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile. Bienvenido, muchas gracias Juan Gabriel por aceptar nuestra invitación. Y finalmente quisiera presentar a Jenny Pérez, que es periodista, exalumna de nuestra Universidad de Concepción, especialista en política internacional. Jenny es presentadora de la cadena de televisión alemana Deutsche Welle, y es un privilegio para nosotros tenerte, Jenny, conduciendo este panel. Sabemos que hiciste un sacrificio, tenemos 6 horas de diferencia, estás trasnochando, pero lo hiciste con todo cariño hacia tu alma mater, así es que muchas gracias. Y sin más, te dejo a ti con el micrófono para que puedas conducir esta interesante conversación. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias al señor rector, Carlos Saavedra, muchas gracias al Centro Alumni UDEC por la invitación en este conversatorio, discusión, conversaciones en el campanil, y lo que tengo atrás es en verdad una fotografía virtual, es también mi pequeño homenaje a todos ustedes, es lo más cerca que puedo estar de Chile y de Concepción, de la Universidad de Concepción, porque estoy en Berlín ahora mismo, ya es pasada la medianoche con 12 minutos, y estoy feliz de poder ayudarles a hacer este viaje por las ideas, para responder la principal pregunta que nos hemos propuesto en este conversatorio: relaciones internacionales en tiempo de pandemia, un nuevo orden mundial. Y esta es una gran pregunta que también nos hacemos desde Alemania, se hacen académicos, diplomáticos, también la prensa alemana. Es una pregunta que se hacen: ¿hacia dónde mira la Unión Europea? ¿Hacia dónde mira la canciller Angela Merkel? ¿Hacia dónde mira Latinoamérica y también Chile? Son parte de las discusiones o de las etapas de esta discusión que vamos a desarrollar. Tendremos el privilegio, como tú decías muy bien, Marcela, de conversar con expertos que no solo, y esto es muy importante para la gente que está ahora siguiendo este conversatorio, no solamente expertos que no solo conocen esta situación, esta problemática a nivel teórico o que lo han tenido como objeto de estudio, sino que también han vivido la experiencia de la alta política, una zona, una arena bastante árida, también conoce las zonas geográficas de las que vamos a conversar. Es decir, vamos a compartir la profundidad, pero también las perspectivas y también las experiencias en torno a este tema. Saludamos a todos los que nos acompañan en esta audiencia. Tenemos a colegas de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, tenemos a diplomáticos, entre ellos de la Embajada de Chile aquí en Berlín, académicos, doctores, alumnos públicos en Chile y también fuera de Chile. Sabemos que hay chilenos que están trasnochando, por ejemplo, en Londres. ¿Hacia dónde va el mundo? Y les invito, como decía Marcela también, a participar con sus preguntas espontáneas a través de esa herramienta de preguntas y respuestas en Zoom. Otra cosa importante, que este debate virtual va a ser posteriormente retransmitido en Radio Universidad de Concepción y por el canal de la Universidad de Concepción, TVU, que es además mi primera y muy querida casa televisiva en Chile. Y vamos a comenzar ya con la pregunta que nos convoca. Decíamos relaciones internacionales en tiempos de pandemia, un nuevo orden mundial. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un ejercicio, aclarar las posiciones. Partimos con Paulina Astroza. Paulina brevemente me contaba antes del programa y también rescataba la idea principal, la intensificación de la conflictividad en los Estados Unidos y China, dice Paulina, es evidente, y más aún en un periodo de campaña presidencial en que Trump está viendo bajar su popularidad y China aumentando su presencia y su influencia en el mundo con una visión cada vez más nacionalista, dice Paulina. Y yo te pregunto a ti, para comenzar, ¿es esa conflictividad, Paulina, que menciones la antesala de cómo se irá organizando el nuevo orden mundial post-pandemia? Estados Unidos, China, hablemos, el resto del mundo va a tener que entonces decidir posiciones en torno a uno y otro. Bueno, buenas tardes en primer lugar a todos quienes nos están escuchando. Mira, la verdad es que cuando uno hace proyecciones respecto a lo que va a pasar después de este periodo de la pandemia, a mí me surgen más preguntas que respuestas, la verdad, respecto a este supuesto nuevo orden mundial. Pero sí es cierto que uno ya puede observar que lo que ya venía siendo esta conflictividad, estas relaciones tensas entre los Estados Unidos
y China, Estados Unidos como la gran potencia que ve cómo otra potencia viene a disputarle el centro de poder, se ha intensificado. Venía ya desde la época de Obama. Obama ya percibía a China con estas características y por eso estaba celebrando el TPP, para restar esa influencia, y llega el presidente actual, Donald Trump, donde ha evidentemente no solamente intensificado, sino que además ampliado el ámbito en el cual se está enfrentando con China. Ya no es solo una guerra comercial, se está transformando en una guerra tecnológica, va a transformar indudablemente una guerra de vacunas, y además de cómo estas dos grandes superpotencias van a tratar de, en tiempos post-pandemia, tratar de influir y entrar más en las otras áreas del mundo. Hablemos de Europa, África, América Latina. Y ese escenario yo creo que va a ser efectivamente el que, por lo menos en el mediano plazo, va a ser el que vamos a vivir al menos durante el 2021. En ese escenario dominado por dos principales actores, dice Paulina Astroza, Estados Unidos y China, que dice Alberto Van Cleveren, opina que los estados estamos presenciando en verdad la desintegración del orden mundial de las últimas décadas en un proceso que venía de antes, dice, pero que se agudizó con la crisis del COVID-19. Estamos, dice Alberto, ante una redistribución del poder mundial, pero todavía muy incierto. La redistribución o distribución del poder no se limita, dice Alberto, como piensan muchos, el surgimiento de China o a la rivalidad de los Estados Unidos, es decir, diciendo un poco con lo que dice Paulina. Y yo te pregunto, Alberto, te saludo también, ¿cuándo comenzó este proceso de desintegración? ¿Estás de acuerdo? De la época de Obama, viene más de atrás incluso, que la pandemia terminó por acelerar, también dices tú. ¿Y cómo entendemos, Alberto, este multilateralismo selectivo que sugieres? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a la Universidad de Concepción, en la persona de su rector, quien está presente, una presencia que obviamente hay que valorar en todo lo que significa, y también saludar a Marcela Angulo, directora del Centro de Santiago, de la Universidad de Concepción, en la que también hemos tenido la posibilidad de participar, y por cierto, a nuestra colega y muy destacada colega, Paulina Astroza, con su programa de estudios europeos y su cátedra Jean Monnet, que realmente es una cátedra extremadamente prestigiosa. A lo mejor la gente cree que es simplemente un nombre, no, es mucho más que un nombre, es algo muy relevante, y además un gran mérito que esté radicado en Concepción, porque las regiones importan y las regiones tienen también que aportar a las relaciones internacionales. Y por supuesto, un honor y un orgullo estar en el mismo panel con Juan Gabriel Valdés, colega de muchos años y con quien he tenido la oportunidad de trabajar durante muchos años, ¿no? Es un muy buen recuerdo. Y bueno, contestando la pregunta, efectivamente yo creo que estábamos asistiendo a la muerte de un orden internacional, que es el orden internacional que se estructuró después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que venía, como también ya lo afirmó Paulina, en realidad venía ya también en crisis antes de que se produjera la pandemia. Con la pandemia, este proceso de desintegración se ha ido acelerando, y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar después, ¿no? Yo creo que está muy abierta, y en ese sentido coincido totalmente con Paulina. El futuro es muy difícil en estos momentos de poder percibir, de poder identificar. Lo importante para nosotros también es rescatar tendencias que estuvieron presentes en ese sistema internacional que está terminando y proyectarlos hacia el nuevo sistema internacional, hacia el nuevo orden internacional. Y en ese sentido es muy importante tomar en cuenta la tradición del multilateralismo, sobre todo viendo esto desde un país como Chile. Chile es un país que apostó históricamente por el multilateralismo, fue un principio de nuestra política exterior y es algo que tenemos que mantener, y es algo que tenemos que privilegiar en nuestro posicionamiento internacional, ¿no? Y el multilateralismo se refiere al campo económico, se refiere también al campo político. Y es por eso que en realidad tenemos que también tener una cierta cautela frente a la visión del multilateralismo que ha proyectado en los últimos años Estados Unidos, obviamente. Es decir, en el caso del presidente Trump, no solamente tenemos un escéptico del multilateralismo, tenemos un enemigo del multilateralismo, y él mismo lo sostendría. Es decir, es un adversario del multilateralismo. Pero, ojo,
China tampoco es un gran partidario del multilateralismo como lo entendemos nosotros. Puede gustarle el multilateralismo económico porque es muy conveniente desde el punto de vista de sus negocios, pero desde el punto de vista de valores políticos y sociales que nosotros siempre hemos favorecido, realmente China practica un multilateralismo selectivo. No es miembro del Tribunal Penal Internacional, no le gusta la protección internacional de los derechos humanos y tiene una posición también muy soberanista en una serie de temas. Y frente a eso yo creo que hay que estar alerta. Y a lo que voy es que en realidad la tensión entre Estados Unidos y China es obviamente un tema muy central. Pero aquí hay otros elementos en el nuevo sistema internacional que se está configurando. Están las organizaciones no gubernamentales, que tienen una importancia fundamental en la determinación de la agenda. ¿Por qué hablamos de derechos humanos? ¿Por qué hablamos de feminismo? ¿Por qué el feminismo se ha ido propagando en una serie de países? Eso es gracias también a la acción no gubernamental. Entonces no podemos reducir la realidad internacional al enfrentamiento entre estas dos potencias. Y además hay otras potencias. Es decir, y Paulina lo sabe perfectamente bien y lo ha trabajado todo el tiempo. Está la Unión Europea, están los países europeos, que encarnan valores que son más cercanos a los nuestros que, por ejemplo, los valores que en estos momentos están presentes en Estados Unidos o en China. Entonces, es una realidad bastante más compleja de lo que parece a primera vista. No es solamente China, Estados Unidos. Y no nos conviene a nosotros como país que sea solamente China o Estados Unidos. Muchas gracias, Alberto. Voy a pasar a presentar rápidamente a Juan Gabriel Valdés. O lo que él piensa respecto a esta pregunta central que nos hemos propuesto este día. Dice que las dos grandes potencias, es decir, Estados Unidos y China, fortalecen un nacionalismo, pero no así su poderío. Dice, no habrá un mundo bipolar, al contrario, habrá una tendencia a la entropía y a la dispersión como un cúmulo de nuevos actores internacionales. Juan Gabriel, entonces, por lo tanto, el nuevo orden mundial no es algo que podamos ver en el corto plazo, dice, es en un proceso más bien que va a depender de un escenario económico y político post-pandemia, ¿es así? Yo quisiera antes que nada agradecer esta invitación, felicitar a la Universidad de Concepción, saludar la presencia del rector Saavedra, felicitar a Marcela Angulo por el esfuerzo que está haciendo y sobre todo por la cadena de alumnas, y que me parece una importante avance en todo lo que es el trabajo universitario en Chile. Me da un enorme gusto estar con Paulina Astroza, con la que yo en general cuando ella está en un panel pienso que es interesante estar también. Así que me da mucho gusto estar con ella hoy día, conozco tanto su trabajo, de hecho estamos trabajando juntos en algunas cosas, y con Alberto son muchos años de amistad y de complicidad en materia internacional. Pensamos muy parecido, debo decir, así que quizás en otro panel no nos ponen juntos. Pero lo que él acaba de decir me interpreta plenamente. Quisiera decir que me parece que los fenómenos extraordinarios que estamos viviendo en el terreno internacional desde hace un tiempo a esta parte y que tienen que ver con una suerte de regresión del poder norteamericano y de un surgimiento cada vez más evidente del poderío de China, nos parecen más impredecibles por el hecho de la pandemia. Y yo no estoy tan seguro de que sea impredecible lo que viene después. O quizás por carácter tiendo a decir más cosas que las que dijeron mis amigos que me precedieron, porque yo la verdad es que pienso que las tendencias están. Las tendencias a que Estados Unidos va a perder poder progresivamente y va a tender a retirarse de la escena internacional, de que hay una renuncia a perseguir un internacionalismo liberal que le pretende decir que pretende decirle al mundo cómo tiene que organizarse, cuál debe ser su forma económica, cuál debe ser la libertad de comercio y la libertad de política. Creo que es un fenómeno que está ocurriendo a nuestros vistas y que Trump lo expresa, no solo por Trump, sino que pienso que el cambio a Biden no va a cambiar demasiado. Esa tendencia de Estados Unidos a retrotraerse del proceso de lo que le caracterizó como potencia en el pasado. Así como China también va a incrementar o está incrementando su poderío. Sin embargo, los dos países están golpeados por la pandemia.
Y los dos países están golpeados también, incluso en su prestigio internacional hoy día. Y como bien decía Alberto, su participación en el mundo multilateral es algo crecientemente dudoso, vale decir, el sistema multilateral que organizamos está siendo de alguna manera disminuido por este rol de estas dos potencias que están en un cuadro de dificultad. No están en un cuadro de crecimiento de su poder, sino que están simplemente en una afirmación nacionalista para tratar de defenderse en un cuadro en el cual el poder se dispersa y aparecen otros actores. Por lo tanto, yo no veo un mundo bilateral, un poderío bipolar. No creo de que esa sea la manera de enfrentar el tema. Creo que en realidad hay una cantidad de otros actores que están surgiendo que son muy importantes. Siento que en el último tiempo... Juan Gabriel, por favor, de los otros actores, avancemos en esa parte. Siento una reafirmación de la Unión Europea, y esa reafirmación me llena de satisfacción. Creo de que la Unión Europea enfrenta problemas muy serios, sin duda. La salida del Reino Unido ha sido un golpe, pero hay un proceso de recuperación de ese golpe. El rol de Alemania y de Francia es muy determinante, y siento que para América Latina hoy día, enfrentando este universo disperso, confuso y caótico que yo veo venir, y al cual no le quiero restar gravedad, porque el fenómeno tanto de la pandemia como de la crisis económica que sigue, como el calentamiento de la atmósfera y el impacto que va a causar en las economías, en los procesos de migración, en las reorganizaciones de las organizaciones internacionales es muy grande. Y en ese contexto, para América Latina, que Europa tenga fuerza y que Europa se consolide y que tenga una política exterior autónoma, es una cuestión de una enorme importancia. Nuestra región hoy día está dividida, está dispersa, pero es evidente que para enfrentar lo que viene requiere de un tipo de interdependencia mayor. Tiene que encontrar los procesos de interdependencia que la relacionan, y por lo tanto debe buscar una política común. Sí. Diga. No, terminé. Muchas gracias. Quería solamente decirte a propósito de eso que estabas mencionando, hay un asunto que está todavía en la zona gris. La canciller alemana Angela Merkel ha dicho vamos a firmar en estos 6 meses en que tenemos la presidencia de la Unión Europea, ese Mercosur. El presidente del Uruguay, que ostenta por su parte también la presidencia del Mercosur, ha dicho vamos a firmar este acuerdo con la Unión Europea, pero quienes seguimos esto, y vas a poder corroborarlo, Paulina, es muy difícil que ese Mercosur se firme. O sea, suena muy bien esa cercanía que tú señalas entre América Latina y la Unión Europea, pero no deja de ser real, una quimera aún. Ha sido así. Yo creo que con Alberto, precisamente hace unos 15 o más años, iniciamos un proceso de negociación, o seguimos en el curso del proceso de negociación de Chile con la Unión Europea, y en esa época se decía que había que apurarse porque el Mercosur estaba al borde de firmar. Por lo tanto, el tema se alarga ya desde hace décadas, y naturalmente que todos quisiéramos que ocurriera. Pero es complejo debido a la situación interna del Mercosur, que es cada vez más difícil, porque el cuadro de complicidad o de conciliación entre Brasil y Argentina no es positivo, y se requiere la voluntad al menos de los dos con mucha fuerza para poder llegar a un acuerdo, y también se requiere un cuadro de coordinación interna en una Unión Europea que está mirando hacia adentro, como es normal, porque es lo que tiene que hacer para consolidar su estabilidad y ser capaz de enfrentar el reto que viene en un mundo en el cual estas dos potencias nacionalistas van a competir de una manera dura y difícil. Así que claro, es complejo el proceso. Chile también está involucrado en este momento en un cierre de negociación o en un avance de negociación, renegociación con la Unión Europea, que espero que avance y que espero que tenga éxito. Alberto, ¿quieres agregar algo respecto a eso? Y también me gustaría mucho escuchar a continuación la opinión de Paulina. Sí, bueno, simplemente una nota respecto del tema Mercosur-Unión Europea. Ahí la complicación es doble, porque por una parte en Argentina hay sectores que hasta el día de hoy tienen dudas respecto de la conveniencia de un acuerdo de libre comercio, ¿no? Con la Unión Europea, que es un actor comercial tan importante, que es algo que siempre se olvida. Se habla de China y de Estados Unidos. Desde el punto de vista comercial, la Unión Europea es plenamente comparable a China y a Estados Unidos. Tienen magnitudes muy parecidas, no es que sea un actor menor desde el punto de vista comercial. Y además de ese punto de vista comercial, la Unión Europea actúa como un solo actor. Digamos, ahí no hay las divisiones que pueden haber son internas, pero hacia afuera aparece como un solo interlocutor.
Y así fue como nosotros negociamos con la Unión Europea. Y el otro problema está en Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque básicamente las políticas que ha seguido el presidente Bolsonaro en Brasil generan una gran oposición y un enorme rechazo en sectores europeos. El sector partidario del medio ambiente, está el tema de la Amazonía, en fin, la explotación de la Amazonía, la quema indiscriminada de bosques, etc. Y eso genera un ambiente que también es muy desfavorable en Europa. Y eso complica el final de esa negociación, que lleva 20 años, porque empezamos juntos y nosotros obviamente terminamos mucho antes, ¿no? Y ellos recién ahora pudieron terminar. Yo quiero complementar lo que tú decías, Alberto, porque efectivamente aquí es un dilema en la política alemana. Hablaba recién hace poco con una de las representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y me decía cómo había una gran presión de sectores políticos, partidos políticos hacia del centro, hacia la izquierda en Alemania respecto al gobierno de Merkel, para que en ningún caso firmen ese tratado del Mercosur. O sea, hay una problemática interna en la política alemana para que ese Mercosur no se firme. Es decir, una cosa es lo que diga la canciller, lo que quiera hacer la canciller, y otra cosa muy distinta es lo que resulta en el Bundestag. Paulina Estroza, Brasil, Argentina por el lado de América Latina, pero por el lado europeo también tenemos a Francia. ¿Qué podemos decir respecto a ese actor? No solamente Francia, también tenemos a Polonia y tenemos a Irlanda, como los primeros países que una vez que se enteraron que la Comisión Europea había cerrado un acuerdo con el Mercosur, que fue en un G20 cuando se anuncia esto, para sorpresa de algunos también, este acuerdo que se cierra, que se dice políticamente y se anuncia, la verdad es que había muchas cosas que todavía no se habían cerrado, por un lado, y que había quedado como a la letra chica, que se le llamó mucho en Europa, y que no se sabía, bueno, qué es lo que decía, en definitiva, en qué iba a quedar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que inmediatamente Emmanuel Macron plantea que él no está de acuerdo y que va a vetar cualquier tipo de acuerdo del Mercosur, si es que Bolsonaro no se comprometía realmente con el tema del medio ambiente, y esto coincidió justamente con los incendios en el Amazonía. Segundo, países como Israel, como Irlanda o como Polonia, plantearon inmediatamente reparos, justamente con el tema, por un lado agrícola, y por el otro lado también el tema de la leche y otros temas. Entonces, hay internamente dentro de Europa, como tú lo señalabas, sectores políticos que se oponen a un acuerdo con el Mercosur. Y hay que recordar además, y esto Alberto y Juan Gabriel lo saben muy bien, que un acuerdo de esta magnitud, que es un acuerdo de asociación, incluye materias que son propias de los estados, de las competencias nacionales, y también tiene competencias compartidas o que son propias de la Unión Europea. Y esto significa que para poder finalmente que entre en vigor, no solamente se requiere que sea aprobado por el Consejo Europeo, es decir, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, sino que además este debe pasar por la aprobación de los parlamentos internos de los Estados, y en el caso belga tiene que pasar hasta por los parlamentos regionales que tienen competencia. De hecho, el Parlamento Wallon tuvo en las cuerdas el acuerdo de libre comercio con Canadá. O sea, para poder ratificarlo, Bélgica, por la legislación belga, requería la aprobación del Parlamento Wallon, que votó en contra, y casi eso significaba que no pudiera entrar en vigor. Y por lo tanto están los parlamentos nacionales que tienen que aprobarlo, y esto tanto en Europa como en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, evidentemente, también hay intereses contrapuestos, y ya yo no tengo claro que el Parlamento brasileño o el Parlamento argentino vayan a aprobar un acuerdo. Yo veo muy difícil que entre en vigor, la verdad, este tratado, en el cual solo se ha llegado a una parte del acuerdo político, digamos, esta primera parte con la Comisión Europea, pero hay mucho reparo y mucha presión, tanto en Europa como en América Latina. Y creo que estamos viendo, sobre todo, estamos hablando también de valores, estamos hablando también de cómo la pandemia ha ido cambiando o ha ido alineando a los países, a los grandes actores y a los pequeños actores, los medianos actores, hacia o bien el proteccionismo o por otro lado hacia la apertura. Yo les pregunto aquí, una pregunta abierta para todos, entonces ese nuevo orden también tiene que ver con un tema, digamos, valórico de cómo enfrentar también esta situación, si más bien
por ejemplo, que es un dilema al que se está enfrentando también la Unión Europea, si vemos a la hora de hacer tratados, por ejemplo, o hacer incluso negocios con China, si pensamos en el tema de los derechos humanos, o si pensamos más bien en rescatar nuestra economía. Este es un tema realmente que está planteando muchos problemas y muchos desafíos a la política internacional, Juan Gabriel. Claro, no cabe la menor duda que, y ya lo ha dicho muy bien Alberto, en este cuadro, en que por una parte tenemos un presidente de Estados Unidos que ha roto con todos los principios que uno suponía representaban a Estados Unidos en el mundo internacional, e incluso amenaza instituciones internas de los Estados Unidos, que pone en cuestión el voto de la próxima elección y que intenta desde varios puntos de vista sabotear un proceso que ya se viene, que es en noviembre. Estamos en un cuadro que no habíamos vivido nunca históricamente, no solamente a nivel hemisférico, sino que a nivel internacional. Y por el otro lado hay una potencia importante como es China, que efectivamente no tiene en el terreno internacional ningún interés particular en que el sistema multilateral funcione en temas cercanos a los derechos humanos y a los derechos de las personas, y que rechaza investigaciones internacionales sobre su propio comportamiento en materia de derechos humanos. Pero ¿cuán importante es ese tema de los derechos humanos? Porque tenemos una organización de Naciones Unidas que vela por derechos humanos, tenemos un montón de reportes, pero vemos que finalmente no sirve para cambiar nada. O sea, vemos en el caso de Alemania, que es uno de las instituciones o de los países que enarbola la bandera de los derechos humanos, vemos finalmente cómo la canciller Merkel viaja a China y viaja con todos los empresarios de las grandes multinacionales alemanas también para hacer la política de los negocios, que es la política que entiende China y que le ha funcionado muy bien, Juan Gabriel. Sin duda, no cabe la menor duda, y yo creo que todos los gobiernos se han visto siempre sometidos a una tensión en materia de qué es lo que es su posición frente a los derechos humanos y a la defensa de los derechos humanos, y su posición como intereses reales y realistas de sus países. Pero no cabe la menor duda en este caso que la situación se hace hoy día más compleja incluso que lo que era antes, particularmente para quienes vivimos momentos dramáticos de violación de los derechos humanos en América Latina. Salimos de eso con un apoyo internacional y entramos en una era en la cual el tema de los derechos humanos era absolutamente esencial y fundamental, no solamente en las políticas exteriores, sino que en las políticas internas de los países. Y vemos como hoy día se produce un deterioro en la credibilidad de los derechos humanos, en las instituciones que los defienden, e incluso en la manera como se descartan como problema al interior de los países. Sin duda que es una cuestión extremadamente grave y es algo muy preocupante. Pero yo creo que en ese contexto, y voy a la pregunta inicial, Europa sigue manteniendo un planteamiento frente a materias de derechos humanos y de democracia que la hace particular, está en su tradición histórica, en su genética cultural, y eso hace que para personas que estamos en América Latina, la presencia y la fuerza de la Unión Europea siga siendo un valor extraordinariamente importante. Una de las cosas que se discute mucho acá entre académicos alemanes es ese nuevo capital, que ese nuevo oro que surge después de la pandemia, es el valor de las biotecnologías, el valor de las comunicaciones que tiene la industria, quien puede producir dentro de las fronteras, y uno se pregunta ahí quiénes son los que pierden y quiénes son los que ganan. ¿Cómo lo ven ustedes, Alberto o Paulina? Bien, yo creo, obviamente, todo este momento internacional coincide con lo que se llama la nueva revolución industrial, ¿no es cierto? Es decir, un pasaje de un sistema económico a un nuevo sistema económico, donde predominan la biotecnología, la inteligencia artificial, que abre perspectivas y que genera problemas también. Y obviamente ahí los países que más han invertido en materia de ciencia y tecnología, y esto es bueno decirlo en un ambiente universitario, son los países que tienen la delantera, ¿no? Y que conservan, digamos, una posición importante en el sistema internacional. Lo estamos viendo ahora con todo el cambio y toda la disputa que se está produciendo en torno a la vacuna, en fin, esta información que está llegando de Rusia, de que ellos ya poco menos que están desarrollando la vacuna, lo que ha suscitado grandes dudas también, porque digamos, en un momento dado estaban en la fase 1 y de repente se saltaron la fase 2 y están en una fase 3 en que están vacunando a la gente,
Y todo esto obviamente genera dudas, pero no cabe la menor duda de que Rusia también es un actor importante y un país que ha invertido y que ha seguido invirtiendo en ciencia y tecnología, muchas veces asociada a su industria armamentista, pero igual el resultado ha sido favorable. Y ahí nosotros tenemos un déficit tremendo, como América Latina y como país. Lo que se invierte en América Latina en ciencia y tecnología es poco, y en Chile es todavía menos, ¿no? Sobre todo si nos comparamos con países como Brasil, con Argentina. Y eso es un déficit que se viene acumulando desde hace muchos años y que realmente es preocupante. Es preocupante también porque otro elemento que está presente es un nuevo proteccionismo a nivel internacional. Y lo hemos visto en todo el tema de los implementos médicos, en los problemas que se han ido produciendo en ese ámbito, ¿no es cierto? Y entonces los países también están descansando en sus propias capacidades, y para eso tenemos que fortalecer nuestras propias capacidades. Y eso es una asignatura que está pendiente, que está abierta en Chile, y debería ser mucho más prioritaria de lo que es hasta ahora. Se ha planteado también de algunos think tanks aquí en Europa que esto se trata sobre todo de una batalla entre oeste y este, y que en realidad quien tiene que perder es el oeste. Eso, cuando hablo de este, hablo de Asia fundamentalmente. Hemos visto cómo, por ejemplo, democracias pequeñas, pero también muy eficientes a la hora de abordar la pandemia, hablemos de Singapur, Taiwán, por ejemplo, Corea del Sur, además fueron modelos aquí en Alemania, se escuchaba todo el rato la prensa alemana, cómo Corea del Sur estaba haciendo para detener la pandemia, versus a China. O sea, se compara también dentro de Asia también, por supuesto, la potencia, pero considerando la gran diferencia entre lo que son democracias y lo que es un régimen autoritario como lo es China. Y en ese contexto dice, Occidente, o en este caso el oeste, pierde, porque Estados Unidos va en retroceso, pero además porque la Unión Europea, y eso es lo que sucedió en un principio, la Unión Europea fue incapaz de ponerse de acuerdo, y eso es en relación a lo que tú mencionas, Alberto, porque recordemos cómo reaccionó Alemania al principio, recordemos cómo reaccionó Bélgica, cómo reaccionaron los países nórdicos, cada uno no solamente cerraron las fronteras, sino que dijeron vamos a incautar todo el material sanitario. La primera ayuda que llegó fue a Italia, la primera ayuda que llegó, perdón, a Italia o a España fue de China, no fue de Alemania. Y eso fue un punto de inflexión también en una Unión Europea que hasta ahora no es capaz o no era capaz de ponerse, digamos, de pie tras la eurocrisis del año 2008, fue una crisis también valórica. Aquí se han tenido que sacar muchas lecciones y parece que por ahora, por lo menos, la Unión Europea está saliendo adelante. Pero también se trata, yo creo que en medio de esta crisis también los gobiernos se están improvisando mucho y la Unión Europea tampoco es una excepción. Bueno, si me permites un comentario sobre eso, yo creo que Paulina también obviamente puede complementarlo y debería complementarlo ella, pero un comentario muy breve. Esto no es una justificación. Es decir, en primer lugar, esta crisis ha afectado a todos los países por igual y nadie ha descubierto la fórmula para manejarlo bien. Es decir, Nueva Zelanda es un país absolutamente ejemplar, pero ahora están dictaminando medidas de lockdown en Auckland, en la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, ¿no? Y lo mismo ha ido pasando en distintos países, ¿no? Y el tema no está resuelto. El tema no está resuelto, lo estamos viendo en España en este momento, que tiene niveles preocupantes. ¿Y por qué España sí, Italia no? No hay una explicación. Ahí nuevamente la ciencia tampoco nos tiene todas las respuestas. Y a lo que voy es que en el caso de la Unión Europea, aparte de este elemento sorpresa que ha sido muy fuerte, como lo sabe y lo puede explicar Paulina, los temas de salud pública no son una política comunitaria. Es decir, cada país tiene, y tú también lo sabes, cada país tiene su propia política, y eso incluso explica el que, por ejemplo, Suecia haya tenido una política radicalmente distinta que Dinamarca, que son dos países vecinos, miembros de la Unión Europea y además extremadamente cercanos, o Bélgica y Holanda, o Países Bajos, como se dice ahora, ¿no? Dos países absolutamente cercanos, con fronteras siempre abiertas, pero que en estos momentos todavía están disputando políticas que son distintas, ¿no? Es parte de la realidad. Todo lo estamos viviendo. Sino también presupuestos distintos. Tenemos una Europa de muchas asimetrías y de muchas velocidades también. Paulina Estroza, ¿te parece a ti realmente que Europa está en posición de ponerse de pie como un actor relevante ante el avance principalmente de China? Yo creo que lo están intentando, y el acuerdo al cual llegaron los 27 estados hace unas 2 semanas atrás
en relación a su presupuesto plurianual, que era un gran tema de discusión, que siempre el presupuesto es un tema de discusión eternamente, porque eso significa cuánto tienen que aportar los estados y cuánto se han beneficiado los estados con lo que cada uno de ellos aporta al presupuesto de la Unión Europea, se juntó con la pandemia, donde además aprobaron este plan de recuperación económica de 750.000 millones de euros. Y eso ha sido muy relevante porque el contexto era muy complicado. O sea, si tú recuerdas, la última reunión del Consejo Europeo de manera presencial que tuvieron fue en febrero, y estaban discutiendo en ese momento el presupuesto plurianual. Presupuesto que significan 7 años de cuánto tiene que poner cada estado y cómo se van a distribuir en todos los temas, en todos los ítems que corresponde a la Unión Europea. Y además este año era complicado porque era un presupuesto que contaba sin el aporte del Reino Unido, que es el cuarto estado contribuyente, que eran 750.000 millones de euros, que de alguna parte las tenían que sacar respecto de los otros estados. Entonces, no se pusieron de acuerdo, fueron reuniones muy agrias las que tuvieron en el mes de febrero, y viene la pandemia. Y resulta que con la pandemia, tal como lo dice Alberto, pilló mal parado a todo el mundo. Y no solamente a los estados, sino que también a la propia comunidad internacional. Y de aquí desde la ONU hasta la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, todos nos encontramos en un momento en que nos vimos sobrepasados. Y la Unión Europea también. Y las materias que dicen relación con salud y con fronteras son propias de los Estados-nación. No son competencias que son de la Unión Europea. La Unión Europea lo único que trató de hacer fue coordinar a los países para que ese confinamiento o para que las primeras medidas fueran medidas que estuvieran al menos coordinadas. Sí, pero no llegaron lo logró. un mes medio tarde, llegaron un mes y medio tarde cuando vimos el discurso de la alemana Ursula von der Leyen, era un mes y medio tarde, y la Europa cayéndose a pedazos. Exactamente, por eso te digo que primero no era competencia de la Unión Europea el darle órdenes a los estados respecto a lo que tenían que hacer, porque la Unión Europea no tiene competencia en esas materias. Eso correspondía a los Estados-nación. Y por eso hubo descoordinación. Ahora, lo que tú señalas también cuando dices que los primeros que llegaron con ayuda a Italia fueron los chinos, se olvida que los primeros que mandaron ayuda a China fueron los europeos. Los europeos mandaron antes a China, cuando ya China había empezado con la pandemia, en el mes de enero, fue la Unión Europea quien mandó ayuda sanitaria a China. Y después, lo que pasa es que la Unión Europea, a diferencia de lo que hace China, no le da tanta publicidad a lo que hace, ni pone las banderas, ni utiliza tanto el marketing, por no decir la propaganda, para decir cuánto está ayudando a los chinos. Y después cuando los chinos le devuelven la mano, vimos imágenes como un avión con médicos chinos aterrizan en Milán, y aparecen las cámaras de televisión y todo lo que venían los chinos a ayudar a los europeos y en especial a Italia. Eso tiene estratégicamente también un sentido. ¿Cuál era el sentido? Que los italianos sintieran que lo estaban ayudando mucho más los chinos de lo que lo estaban ayudando los alemanes o lo que lo estaban ayudando los franceses. Entonces, pero eso está claro, la política de las mascarillas de China y el aparato de propaganda de China está absolutamente claro, pero el debate, y fue muy fuerte acá, de hecho es un debate tan profundo que obligó a la canciller Angela Merkel a tomar posiciones, y entre otras cosas, lo primero que hizo el gobierno alemán, que además fue muy valorado, es enviar personal sanitario, ¿no?, a Italia, y traerse gente, que todavía se está atendiendo gente en los hospitales en territorio alemán. Yo quiero, a propósito de lo que estás mencionando, Paulina, retomar una pregunta de uno de nuestros espectadores, no sé cómo denominarlo, en verdad, discúlpenme. Pedro Buch considera a los panelistas que Trump, dice, como lo ha hecho con otras instituciones internacionales, podría debilitar, es decir, romper Naciones Unidas como instancia internacional de diálogos y acuerdos. Y yo sumo aquí, veremos, asistiremos a una reforma quizás de instancias como la Unión, como Naciones Unidas, o incluso, como tú mencionabas, la Organización Mundial de la Salud. A ver, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, dado que Estados Unidos se salió, era el principal contribuyente de esta organización, bueno, una vez que sale Estados Unidos,
China aumenta su aporte, países europeos aumentan su aporte, y la Fundación de Melinda y Bill Gates aumentan su aporte, justamente porque se sabe la importancia que tiene el dinero respecto a la Organización Mundial de la Salud. Y ante las críticas, sobre todo el director de la OMS, se acepta finalmente, bajo presión, iniciar una investigación respecto a qué es lo que ocurrió en cuanto al origen de la pandemia, a lo que corresponde a China respecto a la información que le entregó a la OMS, pero yo no he visto hasta ahora una autocrítica de la propia OMS sobre cómo está funcionando, porque también hay mucha crítica respecto a esta organización. Ahora, si hay una modificación a las Naciones Unidas, es muchísimo más difícil. Ha habido varios proyectos. Kofi Annan había presentado un proyecto de reforma de la Organización de las Naciones Unidas, pero el problema está en que Churchill, Roosevelt y Stalin dejaron tan amarrada digamos, esta suerte de constitución de la ONU, que la dejó, siempre en clases digo, más amarrada que Pinochet la constitución del 80, porque para poder modificarla, resulta que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen derecho de veto. Entonces, si ellos no quieren modificar, no va a haber modificación. Entonces, por lo menos por la vía jurídica, es muy difícil que esto cambie. Y además estos 5 miembros permanentes no tienen el mismo poder que tenían en el año 45, y faltan miembros permanentes que hoy día son potencia y que no lo eran en su época, como Alemania y Japón. Entonces, el tema es muchísimo más complejo, porque estamos con instituciones que son muy rígidas en cuanto a su modificación desde el punto de vista institucional, pero que ya no responden a una realidad que es la realidad del siglo XXI, y ahora más encima, en tiempos de pandemia, ni siquiera el Consejo de Seguridad intervino, como sí intervino en su momento, porque Obama hizo que interviniera, respecto a la lucha que había que tener con el ébola. Entonces, claro que la presidencia de Trump ha ido minando, ha ido haciéndole perder fuerza a las instituciones multilaterales, como decía Alberto hace un momento atrás. Muy bien, interesante lo que dices, Paulina. Juan Gabriel, que te me estás quedando un poco, quiero volver a esa pregunta que está bastante insistente en nuestra herramienta de preguntas y respuestas. Juan Gabriel, bueno, Paulina delineaba muy bien lo que podría significar una eventual reforma de Naciones Unidas, pero ¿qué pasa con la Organización Mundial de la Salud? Porque si bien, bueno, esto hay toda una crítica, la principal crítica llegada de Trump, en el momento en realidad en que la institución ni su presidente necesitaban, en realidad lo que se habla acá es de que es una institución que no tiene realmente, o no tiene un poder real. Esa multilateralidad también pasa por otorgarle más poder a un organismo que sí es efectivamente, de acuerdo al orden que tenemos, el que tiene que velar por las políticas de salud pública en el mundo. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que Estados Unidos ha fracasado de una manera lamentable en su lucha contra la pandemia. Hoy día es un país que tiene cerca de 6 millones de contagios y tiene 170.000 muertos, y no estamos hablando comparativamente, porque hay que recordar, aunque parezca hoy día no igual que antes, que Estados Unidos es la primera potencia del mundo, que es el país con una tecnología más desarrollada en el planeta, que es un país que tiene una capacidad científica mayor a la de cualquier otro país en el mundo, y que tiene una riqueza mayor que la de cualquier otro país en el mundo. Por lo tanto, un fracaso de Estados Unidos frente a esto no es una cuestión como comparable con la que le podría estar pasando a un país europeo como Italia o a un país latinoamericano como México, sino que es una cuestión de muchísimo mayor gravedad. Y ante eso, naturalmente, que lo que tenemos que concluir es que aquellos países, y entiendo bien las reflexiones sobre los países democráticos y los no democráticos y la manera como han enfrentado la pandemia, pero aquí hay una cuestión todavía más esencial. Los países que han tenido servicios públicos que funcionan han sabido responder mejor que los que no tienen. Los países que han tenido servicios médicos organizados y funcionantes han reaccionado mejor. Y el servicio médico norteamericano, por su privatización y por la forma como funciona, es un sistema que no es deficiente frente a una emergencia de esta naturaleza. Por lo tanto, creo que esa es una cuestión a decir. Ante eso, Trump ha decidido acusar a los organismos internacionales, ha decidido acusar a China, ha buscado conspiraciones, ha buscado remedios como inyectarse cosas raras. En definitiva, Trump lo que ha hecho es acusar a la Organización Mundial de la Salud y quitarle el presupuesto, como si fuera la Organización Mundial de la Salud la responsable por la
diseminación del virus. Es evidente que los organismos de Naciones Unidas no tienen capacidad ejecutiva y no son capaces muchas veces de enfrentar y de actuar frente a acontecimientos. A mí me tocó estar en el Consejo de Seguridad en el momento en que Naciones Unidas mostró su principal y su más trágica derrota, cuando Estados Unidos, decidiendo pasar por encima de todo principio de derecho internacional, invadió Irak de manera ilegal en contra de los acuerdos del Consejo de Seguridad, invocando un acuerdo que se había tomado para una guerra anterior, que es uno de los saltos jurídicos más absurdos que pueden haberse cometido por Occidente en algún momento de su historia. Por lo tanto, creo que eso muestra hasta qué punto los organismos internacionales tienen dificultades para actuar en situaciones como esta, si los países que lo conforman no tienen acuerdos. Y hoy día una de las cosas más trágicas es que no ha habido ningún acuerdo, no ha habido ningún diálogo real, ni entre Estados Unidos y la Unión Europea, ni entre Estados Unidos y China, para enfrentar colectivamente una cuestión que tiene un daño para el conjunto de la humanidad. Por lo tanto, la responsabilidad de las grandes potencias en esto sin duda que existe, pero nos muestra cómo vamos hacia adelante y cuán peligrosos son esas otras dos crisis que yo mencionaba, la económica que está comenzando. Me temo que está comenzando. Si alguien piensa que este otro año esto va a cambiar simplemente porque hay un grupo de economistas que dicen que esto va a crecer y va a recuperar la economía, está equivocado. Aquí viene una crisis económica muy profunda, con consecuencias sociales dramáticas en algunos países, con procesos de cambio político que van a hacerse extremadamente duros, en algunos casos con violencia, y en una situación en la cual los organismos internacionales se van a ver maniatados, por cuanto si los países no llegan a acuerdos entre sí para encontrar otra manera de organizar la economía y otra manera de enfrentar esta crisis, no va a haber ninguna solución. Si más encima se suma la crisis de medio ambiente, el tema puede ser aún más complicado. Por lo tanto, creo que aquí hay que tener una reflexión que no necesariamente sea pesimista, pero que sí se pongan los escenarios negativos que estamos enfrentando, porque son muy negativos. Creo que disimularlo o tratar de esconderlo es un error. Interesante, Juan Gabriel. Solamente puntualizar que nos quedan más o menos unos 35 minutos de conversación y está el gran tema de cómo se enfrenta Latinoamérica en esta situación de pandemia y pospandemia también. Hay digamos, previsiones de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que hablan de más o menos un decrecimiento de entre un 5 a un 7%, eso es una brutalidad. Se estima para Brasil el desempleo que puede llegar al final de este año hasta un 18% en algunos de los estados más populares. Uno se pregunta si ya la situación en un país como Brasil estaba muy precaria y casi explosiva, ¿cuánto más puede empeorar de aquí a fin de año? Tomando esa perspectiva para las Américas Latinas, tomando esa perspectiva de Brasil, que ha sido, digamos, tradicionalmente el motor económico junto a Argentina en América Latina, nos preguntamos cuál es la perspectiva real que se viene para la región con un actor, Estados Unidos, que siempre fue muy importante, con el que no se puede confiar. Eso quería preguntarles. ¿Cómo ven ustedes la situación en América Latina, Estados Unidos, Unión Europea? Ya analizamos el tema del Mercosur, pero ¿cómo está una América Latina que está siendo obligada a escoger entre Estados Unidos de Donald Trump y China? ¿Quién comienza? Sí, puedo empezar yo. Por favor, Alberto. Sí, bueno, yo creo que, digamos, esta crisis, la pandemia pilla a América Latina en uno de sus peores momentos, ¿no? Y eso tanto del punto de vista interno como del punto de vista internacional. Del punto de vista interno vemos los dos países más grandes de América Latina, Brasil, México, con un manejo verdaderamente desastroso de la pandemia y con una situación económica complicada, y que estaba complicada de antes. Brasil era un país que estaba en crisis hace ya bastante tiempo, y México también, ¿no? Incluso el caso de México llama la atención, porque México, la economía mexicana está muy vinculada a la economía de Estados Unidos, y sin embargo no siguió el mismo camino, no compartió el crecimiento que caracterizó a la economía norteamericana hasta el año pasado. Entonces, y con políticas de salud pública realmente inexplicables, ¿no? En fin, en ambos países. Y
Y también esa situación se replica en otros países, en fin, situaciones incluso en países cercanos. Pensemos el caso de Bolivia, ¿no? En una situación de fuerte inestabilidad política que caracteriza a Bolivia en la actualidad, etc. Pero también desde el punto de vista internacional, digamos, una división muy grande de los países latinoamericanos, digamos, una crisis completa de sus instituciones regionales, ¿ah? Pensemos lo que pasó con UNASUR, ¿ah? UNASUR que además siguió un camino absolutamente ideológico, y obviamente en la medida en que cambió el signo de los gobiernos en los países que integraban UNASUR, decidieron desahuciar UNASUR. Ahora se habla de PROSUR, pero PROSUR también es un proyecto que tiene un marcado tinte ideológico, creo yo, y que en consecuencia tampoco parece muy promisorio, y lo mismo sucede, diferencias internas en Mercosur, nadie se acuerda de la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico estancada, etc. Entonces, estamos en un muy mal momento. Entonces, la pregunta que también nos tenemos que plantear es ¿qué hace Chile en esto? ¿No? Y yo creo que Chile tiene que fortalecer su compromiso multilateral y tiene que buscar países similares, tanto en América Latina como fuera de América Latina, ¿no? Y buscar relaciones más estrechas con países como Canadá, fuera de América Latina. En América Latina tenemos coincidencias con algunos países, eso hay que aprovecharlo, y hay que tratar de... Y obviamente están, como ya se ha dicho, los países europeos. No profundizo ese tema porque ya hemos hablado de eso. Alberto, eso suena muy bien lo que estás diciendo, sin embargo, y esto te lo digo muy desde fuera, desde Berlín, uno se pregunta con todos los problemas que hemos visto en el último gobierno, concretamente lo que sucedió a contar de octubre, si Chile realmente tiene esa posibilidad de ser un actor creíble en negociaciones, incluso en materia de política exterior, en una situación de gran inestabilidad política también. Viene un referéndum, todavía se discute en el país si el referéndum va a tener lugar o no, por ejemplo. Hay mucha incertidumbre a nivel internacional cuando se mira a Chile. Y en ese contexto, entonces, ¿te parece a ti que aún así con nuevos aires que tiene el nuevo canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Andrés Alamant, y que también está empujando una candidatura hacia el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿te parece a ti que Chile realmente puede conseguir algo en estas condiciones, como es visto? Bueno, mira, todos los países tienen problemas, con eso no estoy minimizando los problemas que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Pero muchos países tienen problemas, ¿no? Y eso no los inhabilita para actuar a nivel internacional. Y tú has mencionado justamente un ejemplo, tenemos un canciller nuevo, Andrés Alamant, ¿no? Que ha tenido una posición, digamos, un tanto inesperada respecto de la cuestión de la candidatura que presentó Estados Unidos para presidir el Banco Interamericano del Desarrollo. Digo inesperada porque mucha gente pensó de que el gobierno, por su línea ideológica, iba a seguir una posición relativamente parecida a la de Estados Unidos. Y sin embargo, no fue así. Y Chile ha dado un gesto de autonomía. Y eso revela las posibilidades que existen. Y ahí contesto una de las preguntas que justamente se han planteado en el chat, porque no las he visto todas, pero algunas sí las he visto, y alguien preguntaba también, nosotros tenemos una tradición de cierta autonomía en la política exterior, ¿no? Que hemos ejercido con discreción, porque además yo creo que es una característica de la política exterior chilena. No somos un país que esté buscando protagonismo tampoco, y creo que no es bueno buscarlo, ¿no? Pero hay que tener una posición digna y con discreción y con un cierto pragmatismo también, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en Cúcuta? Bueno, esa fue una excepción y fue muy lamentable. Y fue muy, muy lamentable porque además puso a Chile en una situación de riesgo. Porque si hubiera habido ahí un incidente armado, ¿qué hubiera hecho el presidente de la República ahí en Cúcuta, cerca de la frontera? Realmente fue una situación de gran riesgo, en mi opinión. Y eso es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y Juan Gabriel es un ejemplo de lo que sí se puede hacer. Discúlpame, Juan Gabriel Valdés, ¿tú crees que el presidente Piñera entendió ese mensaje, el de Cúcuta? Yo espero que sí. Cúcuta es uno de los actos fallidos más ridículos que se han hecho nunca en la historia de Chile, solo comparable con el viaje de Pinochet a Filipinas. Por lo tanto, en realidad, creo de que fue algo de tal dimensión que ha llevado a las nuevas autoridades, particularmente al canciller Alamán, a descubrir que se hace importante buscar conjuntamente una política de Estado.
Es decir, la gravedad de la situación amerita que el gobierno extienda la posibilidad a la oposición de dialogar sobre política exterior y de encontrar una posición común. Y creo que esa posición común es difícil de encontrar, pero se encuentra si se puede trabajar juntos. En la postura del BID, por ejemplo, en la cual Estados Unidos ha violado 60 años de acuerdo en la elección de un latinoamericano y ha propuesto un candidato que tiene además una agenda extrema en materia política en la región, naturalmente que en ese cuadro la postura de Chile, como bien decía Alberto, ha sido, para mí no tan inesperada, pero sí muy positiva. Y siento que a eso ha contribuido mucho una postura cada vez más activa de la oposición en materia de política internacional, que es algo que vale la pena rescatar también. Ahora, voy a decir algo que no sé dónde entra en el terreno de la predicción o en el terreno del deseo y del optimismo de la voluntad, como se dice, ¿no? Como decía Gramsci. Bueno, aquí el tema es el siguiente. América Latina está en una situación tan difícil como la que describía Alberto. Está la complejidad de la situación que tiene con la caída del producto, los niveles de desempleo y sobre todo la situación de crisis política que incluye a casi todos los países de la región, que si no buscamos una manera de entendernos con pragmatismo y con realismo, vamos a encontrar un cuadro de marginalidad y de marginación creciente de todos los procesos globales. Y vamos a ser incapaces de enfrentar los desafíos que vienen en los próximos 5 años o en los próximos 10 años. Por lo tanto, entendiendo que hay muchos procesos políticos que van a estallar, yo creo que el proceso brasileño es un proceso en fase de estallido, digamos. No sé exactamente hacia dónde va a ir, pero es evidente que ese país está en un proceso de gran dificultad interna y la conducción que tiene no es una conducción que merezca Brasil. Hay otros países de la región que están en situación similar. En ese contexto, que la sociedad civil, y alguien hacía una pregunta sobre diplomacia pública, el que la sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil comiencen a proyectar posturas latinoamericanas comunes frente a los temas más graves que estamos enfrentando, creo que es un aporte necesario y es algo cada vez más valioso. Yo acabo de, antes de entrar a esta reunión, estaba observando una declaración de personalidades de Centroamérica sobre el tema del BID. Yo no había visto, porque conozco a mucha de esa gente, no había visto una reunión de gente más disímil en América Central pidiendo lo mismo, que el BID no sea destruido por una presidencia politizada y que se permita la elección de un latinoamericano en el momento que corresponda para que el BID pueda responder a las necesidades que tiene la región. Vale decir, hay una gran movilización de gente en la región que está buscando una política latinoamericana común y yo creo que eso puede producir buenos resultados. Pero el cuadro, como bien decía Alberto, es extraordinariamente preocupante. Juan Gabriel, en medio de todo esto, lo decían ustedes, Estados Unidos se irrumpe con una candidatura muy incómoda, por decirlo elegantemente. ¿Tiene Chile alguna chance también con el lobby que está haciendo Argentina para la presidencia del BID? Yo no creo que la solución del problema del BID sea elegir un candidato ahora, porque si nosotros pusiéramos un candidato de cualquier tipo, por ejemplo, si la presidenta Laura Chinchilla, que es una persona extraordinaria, que sería una excelente presidenta del BID, recogiera los votos de todos en la región, perdería, porque ya hay una adhesión suficiente al señor Claver Carona. Por lo tanto, lo que estamos buscando es más bien darle racionalidad al proceso, entender que el BID necesita de reflexión para enfrentar la crisis latinoamericana, que no puede esa situación provocar un cuadro de elección en septiembre con una América Latina completamente dividida, darnos el tiempo para que venga la elección de norteamericana y ver qué sucede en ella, y esperar entonces a marzo a que haya un debate entre el directorio del banco y se permita una elección razonable. En ese cuadro no tiene mucho sentido estar proyectando en este momento candidatura o estar adhiriendo a una candidatura o a otra. Me parece. Corina Astroza, Juan Gabriel Valdés dice que hay que esperar, aplazar en definitiva esta candidatura, pero más allá de cuando se haga incluso quién va a ser el candidato, ¿debería una eventual candidatura a la BID por parte de Chile superar, digamos, las expectativas, transformarse, quiero decir, en un asunto más bien de Estado y no del gobierno de turno? Absolutamente, y creo que en este sentido
muchos de los que hemos sido bastante críticos de lo que ha sido la Cancillería estos últimos 2 años, no hemos tenido ningún problema en celebrar justamente la decisión de Chile de apoyar lo que ha sido la propuesta justamente de la Unión Europea, o sea, no de la Unión Europea, del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien planteó y le mandó una carta al resto de los países planteando esta idea de postergar las elecciones, y como Estados Unidos dijo que no, la estrategia es no darle quórum a la reunión del 12 de septiembre. Y eso es posible, porque hoy día ya aparte de los países que al parecer, por alguna información que uno puede tener, los países europeos que tienen derecho a votar según su porcentaje en el 12 de septiembre no haría lo que está proponiendo el alto representante. Si sumamos a los países europeos, más Chile, que de manera bastante rápida apenas asumió, el canciller Alaman planteó la posición de Chile apoyando esta propuesta. Luego tenemos a Argentina, a México, a Costa Rica, ya se está juntando un porcentaje que podría permitir bloquear el día 12 la elección, es decir, no darle quórum, y automáticamente queda para el mes de marzo. Y eso significa que vamos a tener que esperar las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Y como hay representantes demócratas que han dicho expresamente que ellos están en contra que se nombre ahora el presidente del BID, porque hoy día tiene los votos justamente Claver Carón, entonces, bueno, lo que están diciendo es que no es razonable que el presidente Trump deje a alguien, y sobre todo con su visión de América Latina, y que se arriesga una politización, en el mal sentido de la palabra, de lo que es el BID, más encima, en un momento en que América Latina va a requerir tanto de los fondos del BID, que deje a alguien por 5 años con esta idea muy trampista del mundo, siendo que gane Biden. Entonces la probabilidad es justamente que gane Biden y que se vuelva al acuerdo, que la presidencia sea de un latinoamericano, y ahí, recién en ese momento, empecemos a ver cuál va a ser el candidato latinoamericano, que evidentemente no sea bloqueado por Estados Unidos, porque por el porcentaje que tiene lo puede bloquear, y que sea un candidato finalmente que asuma la dirección del nuevo periodo. Entonces, esa es la jugada, esa es la estrategia que está hoy día, y yo creo que Chile lo hizo muy bien de rápidamente sumarse, fue el primero que se sumó expresamente a la postura de Josep Borrell de la Unión Europea, y después siguieron el resto de los países. Pero pasaron varios meses en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores con el ex canciller Rivera, digamos, no se ocupó de este tema. Yo te pregunto esa reflexión que hace, que es muy interesante además respecto a las apresiones que hay ante un eventual candidato de Donald Trump. Esas mismas apresiones hay en sectores dentro de la política chilena respecto al candidato del presidente Sebastián Piñera, ¿no es así? O sea, por eso vuelvo al punto del asunto de Estado, más allá del gobierno de turno. Porque Sebastián Piñera todavía, nosotros no nos hemos manifestado por ningún candidato. Lo que se ha planteado es que nosotros lo que estamos haciendo es apoyando la propuesta de la Unión Europea, y que es solamente no dar el quórum para que permita que vengan las elecciones en los Estados Unidos y durante todo este tiempo se reflexione respecto al rol del BID. No se está en ningún momento apoyando a ningún candidato. Yo he visto algunos tweets bastante malintencionados en el que se ha dicho que Chile está apoyando al candidato de Argentina. No es eso. Lo que nosotros estamos haciendo como país es apoyar esta propuesta, en que los europeos tampoco están apoyando candidatura alguna. Incluso Josep Borrell lo dijo. Me refería a un candidato doméstico chileno, que eso es otra de las cosas que se... Ok. Bueno, eso es lo que va a haber que discutir en su momento, y si es que surge un candidato que tiene las posibilidades de tener el consenso y los votos, yo personalmente no estaría en contra de apoyar una postura de ese tipo, pero habría que ver quién sería el candidato, el perfil, y se cumple realmente con esta idea de ver al Banco Interamericano de Desarrollo como la institución creada originalmente para el desarrollo de los países latinoamericanos, justamente al cual más se recurre por parte de los países latinoamericanos para obtener créditos, ya sea para infraestructura, para políticas públicas, para todos los países recurrimos al BID. Entonces, en esa lógica, si hay un candidato chileno o candidata chilena que represente ese espíritu, yo creo que, y tiene los votos,
Yo no estaría en contra que así fuera, pero esto se negocia y esto es consenso y esto es lograr finalmente los votos. Interesante, espero que Ricardo Naredo entonces haya tenido la respuesta a su pregunta, que era cuál era la relevancia que tiene la solicitud de la postergación de la elección del director del Banco Interamericano. Lo explicaba muy bien Juan Gabriel Valdés. Yo quiero volver al tema de la unidad que tú mencionabas, Juan Gabriel, el tema de la unidad latinoamericana a nivel político, a nivel de políticas públicas. Es un asunto aparentemente bastante urgente porque cuando Paulina hablaba más temprano de este acuerdo multimillonario, 750 millones, mil millones de euros, perdón, que alcanza Europa en un momento crítico, digamos, existencial del bloque europeo, lo que se hace también es rebajar el presupuesto de desarrollo para América Latina. O sea, aquí hay un problema muy grande, además de política, un problema muy grande de lobby, de cómo lograr que América Latina reciba suficiente apoyo de actores de economías importantes como la Unión Europea. Hablemos también del Banco Interamericano de Desarrollo, de los grandes programas de Naciones Unidas. Aquí están perdiendo todos, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que aquí hay Alberto lo decía antes, la Unión Europea es una potencia en nuestra región en materia comercial y en materia de inversiones, y sin embargo no percibe aparentemente que al final el lugar que más se parece a Europa en el mundo es América Latina, y por lo tanto nosotros deberíamos tener con Europa una relación más privilegiada. La verdad es que es un trabajo, quizás es culpa que no hemos realizado nuestro trabajo. Es evidente que después del fin de la Guerra Fría y de la aparición en Europa de toda Europa central, se produjo un momento histórico muy importante en el cual obviamente América Latina perdió visibilidad para muchos de los países europeos. Sin embargo, lo que acabas de decir respecto de lo dedicado a cooperación con América Latina en la Unión Europea, creo que también se puede decir de España. Directamente. Y desde ese punto de vista resulta aún más sorprendente, ¿no es verdad?, que España no perciba la importancia que sigue teniendo América Latina para ese país. Entonces aquí hay un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer nosotros y hay una reflexión que hacer con la Unión Europea, conjuntamente con la Unión Europea. Creo que es uno de los esfuerzos diplomáticos principales que debería realizar nuestra región. Y una pregunta para ti, pero también atento, Alberto, una Europa que está en transformación política. Aquí estamos viendo cómo están resurgiendo con mucha fuerza los populismos de derecha, cómo está cambiando la fisonomía política de este país, incluso de Alemania. Uno se pregunta, ¿tiene la diplomacia latinoamericana herramientas como para afrontar este fenómeno que aparentemente Europa no está pudiendo afrontar con éxito? No la tiene, y la verdad es que nosotros somos uno de los mejores ejemplos de aparición de populismo de ultraderecha con Bolsonaro en Brasil. Creo que es uno de los fenómenos más impresionantes. Al fin y al cabo, han habido relaciones directas del entorno de Trump con la familia Bolsonaro. Son cosas que parecen parte de una anécdota, pero que en definitiva muestran mucho cómo este fenómeno del populismo de ultraderecha que tiende a recordar los años 30 en Europa, tiene una cantidad de lazos construidos entre sí que hoy día no son visibles, pero que muy probablemente los historiadores más adelante los van a encontrar. Hoy día creo que hay un cuadro de relación entre grupos de ultraderecha de nuestros países y grupos de ultraderecha europeos que son vistos con admiración y que van a seguir teniendo presencia. Por lo tanto, eso hace todavía más fuerte que quienes han defendido los derechos humanos y la democracia en Europa entiendan que la defensa de los derechos humanos y la democracia en América Latina es absolutamente esencial también para ellos, porque en el Asia este fenómeno no se va a producir. El Asia tiene otra lógica en la construcción de sus gobiernos y en el desarrollo de sus ideologías, y en Estados Unidos yo veo que, si bien va a haber un cambio muy probablemente con la elección de Joe Biden en noviembre, yo siento que el aparato institucional político norteamericano está inmerso en una crisis de una magnitud tal que una victoria de Trump va a producir una situación de colapso y una victoria de Biden va a producir un aterrizaje más probablemente suave, pero siempre en un cuadro de completa transformación, porque es evidente que el sistema político norteamericano no está respondiendo a lo que es la evolución misma de la sociedad americana. La sociedad americana se está diversificando, los grupos minoritarios tienen cada vez más presencia electoral, y eso está haciendo que los grupos
tradicionales que definieron la política y la organización institucional de los Estados Unidos pierdan poder de manera creciente. En ese cuadro de crisis de Estados Unidos es evidente que la defensa de los derechos humanos y de la democracia es una cuestión en la cual debería haber una importancia particular en Europa y en la región, en nuestra región latinoamericana. El diagnóstico que haces tú, Juan Gabriel, es realmente bastante bueno, objetivo, también muy apegado a la realidad, pero uno se pregunta también, y esto es para Alberto, considerando lo que dice Juan Gabriel, es cómo se sale de esta situación, porque lo que vemos en América Latina es un subcontinente fracturado, es altamente politizado, pero además algo más grave, es un cero confianza en las instituciones públicas, con muy pocas excepciones, como Uruguay, Costa Rica. Uno se pregunta, ¿la diplomacia realmente tiene una chance para sacar a América Latina de este gran oscuro hoyo en el que se encuentra? Yo creo que para salir de esta situación, obviamente el trabajo central es el trabajo interno, ¿no? Es decir, lo que tienen que hacer los países justamente para superar las situaciones de crisis que están viviendo. Y entonces los desafíos principales de Chile están en el ámbito interno. Obviamente también hay desafíos en el campo externo, pero no podemos arreglar la situación interna de América Latina por vía de la diplomacia. Es decir, aquí hay reformas que hay que hacer, hay problemas que hay que atacar. Uno de los grandes problemas de América Latina y que ha hecho crisis ahora con la pandemia nuevamente, el problema de la desigualdad. Es decir, el problema de la falta de equidad que existe, de los enormes contrastes sociales que existen en todos nuestros países. Y obviamente ese es un tema que hay que atacar. Es decir, situaciones de pobreza, situaciones de contraste social, etc. Pero al mismo tiempo también hay que buscar apoyos externos y hay que desarrollar un trabajo diplomático y un trabajo internacional, digamos que no se reduce exclusivamente a las cancillerías, a la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, una serie de actores, esto en un marco de mucho mayor, como lo decía Juan Gabriel también, de difusión del poder, en que el poder también está más difuso en estos momentos, lo que ofrece ventajas, pero al mismo tiempo también plantea dificultades, ¿no? En el sentido de que lo que pueden hacer los estados no es demasiado. El tema de la desconfianza es otro tema que está presente, pero no está presente solamente en América Latina. Europa también. En Europa hay crisis de confianza. Pensemos en un país como Italia, ¿no? Para tomar un país grande, porque siempre se habla de Hungría, y obviamente Hungría es un régimen, digamos, bastante autoritario. Pero el caso de, y Polonia. Pero está el caso de Italia, país fundador de la Unión Europea, y donde hay personajes de la ultraderecha, Salvini, que estuvo a punto de controlar prácticamente el gobierno italiano, ¿no? Hizo una apuesta errónea, pero ahora están los Fratelli, ¿no? Que es un movimiento que está a la derecha del movimiento de Salvini. Y eso es extremadamente preocupante, porque estamos hablando de una economía grande de Europa, no de una economía mediana o pequeña. Entonces, hay, y en estos contextos de inestabilidad y de falta de confianza, las fuerzas extremas, por lado y lado, izquierda y derecha, tienen también oportunidad de operar. Y eso es complicado. Pero Paulina, yo creo que desde hace mucho tiempo quería hacer un comentario, porque yo la vi levantar la mano, así que no sé si es sobre este tema, pero llamo la atención sobre eso. Gracias. Paulina, sí, te escuchamos. No, es que quería explicar un poco respecto a tu afirmación, Jenny, respecto a los fondos de cooperación de Europa hacia América Latina y con lo que se aprobó ahora. Lo que pasa es que hay dos cosas. Una era el presupuesto plurianual y el otro es el Fondo de Recuperación Económica. Y en el presupuesto plurianual, que fue presentado por la Comisión Europea, habían cerca de 100.000 millones de euros que se estaba proponiendo para ayuda al exterior, los países vecindad y los otros países y acción exterior. Y esto el Consejo Europeo lo bajó en más o menos 4.300 millones de euros. Por lo tanto, le hizo un pequeño recorte. Y ahora ese presupuesto está siendo discutido en el Parlamento Europeo, porque ese presupuesto debe ser aprobado por el Parlamento. Y en la discusión en el Parlamento están varios parlamentarios planteando que se vuelva al presupuesto original, por lo tanto que no se disminuyan los fondos para acción exterior.
Ahora, lo que hay que tener claro que esos fondos de acción exterior es para todo el exterior, o sea, para la vecindad y para todo el resto del mundo. Y nosotros tenemos que tener claro que América Latina no es prioridad para la Unión Europea, como tampoco es prioridad para Estados Unidos. Lo que no siempre es malo, porque uno es prioridad generalmente cuando es un problema, sobre todo cuando es un problema de seguridad. Entonces, Europa, en esos fondos que tiene para acción exterior, tiene que repartirlo en toda su acción exterior. Y en eso, geopolíticamente, Europa tiene desafíos enormes. Y tú lo conoces muy bien, que es el Magreb, que son los Balcanes, que es justamente la situación en Turquía, que por lo tanto la misma relación con Rusia, y donde tiene que tener una relación y donde tiene que invertir mucho dinero. Entonces, no es que nosotros no estemos en la agenda de los europeos, lo estamos, pero no podemos pretender que seamos prioridad y que todo el dinero de acción exterior de la Unión Europea se venga a América Latina. Entonces, claro, eso es lo que ha pasado. Hay un tema muy grande también, y es algo que se discute constantemente entre los expertos alemanes, a dónde va nuestro dinero. Y se dice realmente, es un problema político, es un problema de lobby. Vimos lo que pasó en ESAPEC, que lamentablemente Chile no pudo organizar, que se organizó en España, donde se fue dinero que estaba destinado para América Latina por un problema de lobby político. Evidentemente, aquí hay un tema de estructuras que están previstas, hay dinero que están destinados, pero este dinero siempre se va a África, un continente que tiene mucho más problemas de corrupción incluso que los que ya tiene América Latina. O sea, sí es verdad que hay que reconocer de que si los dineros no se van correctamente a América Latina, tiene que ver, claro, con un tema de prioridades, pero también tiene que ver con un tema de lobby político, ¿no te parece? En parte es cierto y en parte no. En el sentido que efectivamente también hemos tenido problemas de corrupción en América Latina y en los cuales también ha habido problemas al interior incluso de la Unión Europea respecto al manejo de los fondos que van a cooperación. Y eso bien lo saben en Alemania, incluso respecto a algunas situaciones puntuales. Pero es un tema de geopolítica. Yo creo que en este sentido prima la geopolítica y prima el pragmatismo, porque efectivamente hay una cercanía muchísimo mayor con América Latina en cuanto a valores, a tradiciones, o que muchas veces suena a frases tan cliché que Alberto y Juan Gabriel saben que se ponen siempre al inicio de cada uno de los acuerdos que firmamos, pero es cierto, tenemos una mayor cercanía en ese sentido, pero las prioridades de Europa están en otro lado. Y justamente esos dineros tienen, y a veces lo han hecho de manera, y aquí es donde yo toco un tema que Juan Gabriel lo tocó en algún punto, de muchísimo pragmatismo. A veces los europeos hablan mucho del respeto de los valores de los derechos humanos, del Estado de Derecho, pero sin embargo, cuando hay que velar por los intereses nacionales, se vela por los intereses nacionales y muchas veces se deja de lado los valores. Y en ese sentido, se ha llegado a acuerdo con Turquía, se le ha dado dinero a Turquía, siendo que Erdogan sencillamente no respeta los derechos humanos. Pero sin embargo están obligados a llegar a ese acuerdo, porque si no, Erdogan les abre las puertas y tienen 1 millón o más de refugiados de nuevo en Europa. Entonces, es un tema. Alemania, por ejemplo, que tú tocabas el tema. Bueno, ¿por qué Angela Merkel va a China y va con los empresarios? Es pragmatismo, porque resulta que Alemania quien más le vende es a los chinos. O también porque no es más dura y no fueron más duros con las sanciones con Rusia respecto a Crimea. Bueno, sencillamente porque si son más duros con Rusia, les corta el gas y se quedan sin gas. O porque no es más duro con Polonia o con Hungría respecto a sus regímenes que son bastante poco democráticos y autoritarios, y hoy día Víctor Orbán se está aprovechando la situación de la pandemia, bueno, porque sencillamente los pierde Alemania dentro del espacio que no quiere que entre Rusia. Entonces, perdona ser tan neorrealista, como me lo podrán reprochar mis colegas especialistas en relaciones internacionales, pero esto también se trata muchísimo de pragmatismo cuando se trata de defender los valores, digamos, el interés nacional. Y por eso que América Latina, bueno, no es solamente una cuestión de lobby,
es también una cuestión de supervivencia, de mantener una Unión Europea o mantener una Unión Europea, y muchas veces a costa de renunciar a sus propios valores que siempre están tratando de expresar como parte de su política internacional. ¿No podría ser la pandemia del COVID, la lucha de la COVID-19, después de todo, una oportunidad para América Latina? Está claro que no es una de las prioridades de actores como la Unión Europea, pero sí es verdad que, por ejemplo, la Unión, Alemania ha declarado en su nuevo plan estratégico para la próxima legislatura de Angela Merkel, que va a ser la última, América Latina una de las áreas estratégicas del país. Y uno se pregunta entonces, con todos los problemas que estamos viendo, sí podemos ver una oportunidad en América Latina, y si fuera así, por favor, pregunta para Juan Gabriel, para Alberto, ¿quién estaría en condiciones de tomar ese liderazgo regional? Me pregunto también pensando en el presidente Piñera, que antes de que pasara los incendios del Amazonas, ustedes se recordarán, el presidente Piñera estuvo como invitado especial en la cumbre del G7, posteriormente el presidente de Francia lo comisiona para que trate de hacer una suerte de mediación con el gobierno de Bolsonaro, muy complicado. Está quizás Chile en una posición también de volver a retomar un poco el liderazgo regional para tomar esa chance, esa mano que se está tendiendo de Europa. Juan Gabriel está sin micrófono. Yo creo que antes de pretender cualquier liderazgo de cualquier tipo, Chile tiene que realizar un esfuerzo de construcción de política de Estado, de construcción de saber, y eso significa saber lo que queremos hacer en el terreno internacional, en primer lugar. Y eso no está ocurriendo hasta este momento, a pesar de que hay buenas luces. Y si Chile lograra sortear de una manera interesante y positiva, participativa, la enorme cantidad de desafíos electorales que tiene durante el periodo que viene, y lográramos resolver el problema interno, es decir, nuestro intríngulis constitucional y todas las dificultades que encontramos para tener una vida en paz entre nosotros, naturalmente que Chile fortalecería su presencia internacional. Pero Chile no es un país para darle liderato al resto de América Latina. Aquí el entendimiento entre México y Brasil es una necesidad, y eso significa que primero también tienen que ordenar su casa México y Brasil. Estamos en un cuadro que Jenny has descrito muy bien y has planteado muy bien en tus preguntas respecto de la enorme dificultad que encuentra América Latina en el momento actual. Por lo tanto, simplemente declarar lideratos entra en el terreno del absurdo. Aquí de lo que se trata es que los países ordenen su situación interna y busquen construir nuevas relaciones. Lo único que me inspira a un cierto optimismo es que la crisis que tenemos al frente es de tal magnitud que va a ir erosionando aquellas diferencias que parecen dramáticas entre nosotros hoy día y que pueden ir construyendo diálogos y propuestas que tengan eco en otros y que sobre todo tengan eco entre nosotros, de tal manera de poder construir una región que tenga algo que decirle al mundo en un cuadro tan grave como este. Muy interesante, Juan Gabriel. Sin embargo, para Alberto Van Cleveren, por favor, México no está interesado, el presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesa, quiere quedarse en casa solucionando sus problemas. Brasil, el presidente Bolsonaro la tiene muy complicada, incluso la prensa brasileña, uno está siempre encontrando incluso tesis de autogolpe, tienen mucha inestabilidad también, muchas fricciones de poderes. En Brasil no sabemos cómo va a terminar el gobierno de Bolsonaro también. Argentina está con un montón de problemas tratando de superar una crisis de deuda, aparentemente ya se logró un acuerdo. ¿Para dónde miramos? Y lo pregunto porque de Alemania nos hacemos constantemente esa pregunta, ¿no es acaso el momento de Chile de retomar ese liderazgo? A ver, Gabriel, que no. Jenny, yo creo, tú preguntas hacia dónde miramos, tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? Y en ese sentido no puedo coincidir más con Juan Gabriel, ¿no? En el sentido de que efectivamente tenemos una serie de desafíos internos y digamos, en la medida en que nosotros podamos enfrentarlos razonablemente, yo creo que igual podemos tener un cierto liderazgo, si se quiere, más por el ejemplo que por otra cosa, ¿ah? Pero no estamos en esa situación, no estamos en esa situación. Y tenemos desafíos enormes en el campo político, también en el campo económico. Pensemos todo lo que va a ser el impacto económico de la pandemia. Una situación que por lo demás es compartida con toda América Latina y también con el resto del mundo. Europa también va a enfrentar una situación económica tremendamente compleja, tremendamente difícil. Entonces, yo no creo que
digamos, soy un tanto escéptico en materia de asumir liderazgo, ¿no? Los liderazgos, en mi opinión, deben ser naturales, no deben ser buscados. Yo creo un error buscar liderazgo. Yo creo que es un error y espero que no lo busquemos nosotros, ¿no? Y que más bien nos concentremos en las tareas importantes, pero que también enfrentemos la realidad internacional con pragmatismo, ¿no? Con cuidado, con prudencia, ¿ah? Que no tomemos decisiones que después podamos lamentar, ¿ah? De alinearnos con un sector o con el otro sector, en fin, mantener nuestra autonomía. Y esa autonomía se refiere no solamente a Estados Unidos, se refiere también a China, ¿no? Se refiere a otros actores internacionales y buscar más potenciar nuestras relaciones con países más medios, ¿no? Países más medianos, países con los cuales podamos identificarnos en términos de valores y que también desde el punto de vista económico ofrecen grandes oportunidades para nosotros. No siempre hay que embarcarse con lo grande, ¿no? Ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista político. Le damos la última gran reflexión a Paulina Estroza. Comparto lo que señala Alberto. El escenario está tan complejo. Primero, sigo creyendo que vamos a tener un periodo, bueno, bastante turbulento y en el cual la incertidumbre va a seguir campeando, donde creo que sí el enfrentamiento entre China y Estados Unidos va a continuar, y no solamente en el ámbito comercial, que ya nos afecta, sino que esto va mucho más allá, y en el cual a Chile no le conviene estar ni alinearse ni por Estados Unidos ni por China, pero tampoco ni pelear con Estados Unidos ni pelear con China. Es decir, tratar de buscar justamente esos otros aliados que dice Alberto, para tratar, porque en el fondo el dilema que tenemos nosotros lo tienen todos, lo tienen los mismos europeos. Los europeos también tienen una relación muy estrecha con Estados Unidos y también tienen una relación muy estrecha con China. Y Europa tampoco quiere estar de ninguno de los dos lados y quiere buscar también ser un actor en el cual no se deje influir por las presiones de ambos. Entonces, hay que tratar de ir buscando esos espacios del multilateralismo con aquellos que compartimos estos intereses para tratar de amortiguar de alguna manera las presiones que sí nos van a ejercer Estados Unidos y China. Porque eso es evidente y ya lo están haciendo desde el 5G hasta qué sé yo, los gasoductos en el caso de Europa o de otras materias. Entonces, de hecho, Mike Pompeo va a estar ahora en Europa Central, en Polonia, en Hungría y en otros países, donde claramente va a tratar de ejercer su presión. Entonces, estamos en ese escenario y evidentemente tenemos que navegar en esas aguas con muchísimo pragmatismo, y a nosotros no nos conviene ni enfrentarnos ni alinearnos con estas dos potencias, que además entre ellas, y esta es la gran diferencia con la Guerra Fría, la anterior Guerra Fría que hablan algunos, bueno, que entre ellas existe una tal interdependencia entre China y Estados Unidos que tampoco es tan fácil un enfrentamiento directo entre ambos. Así es que, bueno, estamos en un escenario de incertidumbre en el cual Chile tiene que saber navegar, y yo espero que tengamos realmente una Cancillería preparada para eso, con personal preparado para eso, y que la gente que está nombrada en los puestos, o en las asesorías, o en lo que sea en Cancillería, sean personas capacitadas, profesionales, y que además aquel personal diplomático que está capacitado también sea considerado en la toma de decisión, porque lo que hemos visto en los 2 últimos años, lamentablemente, no ha sido eso, y hemos tenido unos grandes bochornos internacionales que espero no se vuelvan a repetir. Chile está cambiando, el mundo está cambiando, en un mundo que no es más bipolar. Es una de las grandes reflexiones que ha hecho este conversatorio de El Campanil. Yo quiero agradecer a la doctora Paulina Estroza, a Alberto Van Cleveren, a Juan Gabriel Valdés. En lo personal, he aprendido mucho con ustedes, espero haber estado a la altura. Les mando un abrazo, y también a todos nuestros acompañantes, nuestros participantes, les pido disculpas, porque aparentemente escribieron en el chat y no en la herramienta de preguntas y respuestas, es lo que acabo de ver. Muchas gracias, Marcela, especialmente a ti por la invitación de nuevo, y le cedo rápidamente la palabra a Moira. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Verdaderamente una conversación de lujo la que tuvimos recién, así que quiero agradecer a los 162 asistentes a este interesantísimo conversatorio de hoy
una fiel audiencia con la cual nos reunimos todos los miércoles a las 18 horas. Agradecemos también a los panelistas del día de hoy, que de verdad muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia y por compartir con nosotros visiones muy importantes en este momento. Y quiero invitarlos a la 12ª sesión de este ciclo, que verdaderamente es un lujo que vamos a tener, ¿verdad? Me van a ayudar allí con la gráfica. Atacamex explorando lo desconocido, que es un hito científico y cinematográfico. Aquí se narra, ¿verdad?, una hazaña de científicos chilenos que alcanzaron la zona más profunda de la zona de la fosa de Atacama, que es una expedición que utilizó un vehículo que ustedes allí podrán ver bien en el documental, y que alcanzó una profundidad nunca antes vista, ¿verdad?, de más de 8.000 metros de profundidad. Y esto estableció un récord que puso a la oceanografía chilena en el mapa mundial, ¿verdad?, de la exploración y estudios del océano profundo. Un tema muy grande para Chile y por supuesto que para el mundo. La obra audiovisual enaltece, ¿verdad?, la labor de estos científicos chilenos y registra esta exploración a las fosas de Atacama de los integrantes del Instituto Milenio de Oceanografía con sede en la Universidad de Concepción, que dirige el doctor Osvaldo Ulloa, a quien felicitamos por este importantísimo trabajo que han hecho, ¿verdad?, aportando además este documental a la divulgación científica tan necesaria en nuestro país. Esta obra, y lo interesante además de esto, es que esta obra audiovisual ha recibido muchas distinciones, pero esta de la categoría del mejor documental en la UNOFEX International Film Award, ¿verdad?, donde se entregaron este pasado lunes, 10 de agosto, en Mónaco se entregaron los premios y obviamente fue el mejor documental en un evento que contó con 600 películas en competición y procedente de 25 países, así que es un gran hito para la ciencia, pero también para la cinematografía. La ciencia también es parte de la cultura y cuando dialoga con las artes puede llegar a la sociedad a través de las emociones. Comentó Osvaldo Ulloa, ¿verdad?, el director del Instituto Milenio de Investigación de Oceanografía, al enterarse de este premio. Así que los invito a participar, a sumarte a esta interesantísima conversación que tenemos el próximo miércoles. Al inscribirse en alumni.uduc.cl tenemos destacadísimos invitados, ¿verdad?, donde está que fueron los protagonistas de esto: Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio, el director del documental, Julián Rosenblatt, la subsecretaria de Carolina Torrealba, la subsecretaria de Ciencias, quien aceptó nuestra invitación también para sumarse, porque ellos han sido también promotores muy importantes de este proyecto, y también nos va a acompañar Isidora Cabezón, que es la coordinadora de Economías Creativas de Corfo, precisamente por la importancia que tiene la ciencia y el arte y genera estas obras, ¿verdad?, tan importantes para nuestra sociedad. Así que quiero dejarlos muy invitados para este imperdible nuevo encuentro que tendremos el 19 de agosto. Así que muchas gracias, que estén muy bien y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, rector. Hasta luego. Que Hasta estén muy luego, bien. señor rector. Gracias.